Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saludo como todos los lunes. Soy Doris y estamos transmitiendo en vivo desde la cabina de Urus Radio en la Ciudad de México, su programa de la verdadera historia de México. Y bueno, el día de hoy vamos a tener el tema de la expropiación petrolera y bueno, pues aquí está ya el profesor Francisco Mendoza. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, con el gusto de siempre de estar aquí con ustedes, como todos los lunes, licenciada. Así es, profesor, pues aquí estamos esperando ya este tema, que ahorita nada más, antes de comenzar, nada más quiero mandar una felicitación. Yo no sé si le llegará o no le llegará, pero de verdad que los premios de ayer, profesor, como que a muchos nos enorgulleció mucho de que Iñárritu ganara 3 Óscares. Bueno, en sí en la película fueron 4, pero yo en lo particular me siento muy orgullosa de que los mexicanos estén despuntando en esta área. Entonces, de verdad, desde aquí, ojalá algún día lo escuchen, felicitaciones, de verdad, unas enormes felicitaciones. Pues la verdad sí, licenciada, nos sentimos muy orgullosos del triunfo de los mexicanos. Y vamos, yo leí algunas críticas que decían que de qué servía si él no vivía en México. Pues es que en México no se pueden hacer cosas, licenciada, pero al final de cuentas él se formó en el CUEC, por parte de la UNAM, y bueno, todos ellos, esta generación de directores, ¿no? Iñárritu y bueno, El Toro. Exacto, pues son formados en nuestro país, pero desafortunadamente aquí no tienen las posibilidades, bueno, tuvieron que emigrar, pero las declaraciones que hizo Iñárritu ayer al ganar los Óscares, y el segundo Óscar dedicárselo a todos los mexicanos, y después del tercer Óscar decir que él reza porque tengamos en México el gobierno que realmente nos merecemos, quiere decir que él está con todos los mexicanos, que no se le ha subido la fama y el prestigio, y que sigue pensando en su añorado país. Entonces, de veras los felicitamos. Yo sé que es un triunfo de ellos y que no es válido colgarnos del triunfo de otra persona, pero de la parte que sí me voy a colgar yo personalmente es que somos mexicanos y nos da gusto como mexicanos que ellos estén teniendo estos logros y estos triunfos, licenciada. Claro que sí, profesor, y es un gran ejemplo de saber y pues de que nosotros sí sepamos que lo que se quiere se puede hacer, profesor. Así es que, pues, ¿cómo ves si pues empezamos? No sé si quiera hacer algún otro comentario. Solamente que, bueno, Iñárritu trabaja en un medio con mucha publicidad. No estamos devalorando en ningún momento nada de lo que él haya hecho. Solamente estamos pensando que hay muchos más mexicanos, de veras muchísimos más mexicanos, no solo en nuestro país, sino en los Estados Unidos, países de Centroamérica, en Europa, que igual triunfan, que igual están haciendo grandes cosas y que dejan en alto el nombre de nuestro país, y que, bueno, no tienen esa misma maquinaria publicitaria, pero que sabemos lo que están haciendo por nuestro México querido. Entonces, igual, nuestras felicitaciones a todos ellos. Sigan con ese entusiasmo, sigan con esa fuerza, porque todo eso lo da el ser mexicano, licenciada. Sí, así es, profesor, y de verdad que cuando se quiere, se puede hacer. Así es, licenciada, así es, y eso yo creo que era lo que tenía en mente el gran Lázaro Cárdenas, ¿sí?, que él quiso y pudo hacerlo contra todo y contra todos casi, y logró la expropiación petrolera en ese 18 de marzo, licenciada, de la década de los 30,
una década tremenda para el país, y es de lo que precisamente vamos a platicar, licenciada. Muy bien, profesor, pues adelante con este tema, que de verdad Lázaro Cárdenas fue un presidente muy, muy querido, profesor. Sí, definitivamente fue un presidente muy querido, muy estimado. En la zona de Michoacán, bueno, él primero fue gobernador, y bueno, ahí él recibió el mote o apodo de Tata, ¿sí? De Tata Cárdenas, y hasta la fecha, perdón, pero cuidado y alguien hable mal de Tata Cárdenas en algunas zonas de Michoacán, porque él sigue siendo respetado y adorado por muchísima gente, licenciada, pero es que no fue gratis el nombre, o sea, de Tata Cárdenas. Realmente se lo ganó a pulso, licenciada, y es que los logros que él tuvo, y que aquí vamos a hablar de ellos y de otros más que no son tan conocidos, pues nos dieron una nación, nos dieron una patria más fortalecida, una patria dueña de sus recursos naturales, que vemos con tristeza que ahora estamos perdiendo, licenciada. Pero vámonos a la historia. Adelante, profesor, adelante. Nos habíamos quedado, estábamos platicando de las grandes traiciones que había tenido México durante la época de la Revolución, a principios del siglo XX, licenciada. Y bueno, lo último que comentamos fue lo del Tratado de Bucareli, cuando Álvaro Obregón entrega el petróleo mexicano a cambio del reconocimiento de los Estados Unidos. Vamos a explicar más o menos cómo se dio esto. Fíjense cómo se dan las traiciones, licenciada, y cómo el petróleo viene a ser una moneda de cambio, realmente, viene a ser el motivo de muchas presiones que ha sufrido nuestro país. El petróleo, en la época prehispánica, conocido como Chapopotl, ¿sí? O el chapopote, pues tenía un uso mínimo. Nunca nos hubiéramos imaginado que iba a ser un hidrocarburo. Y es hasta finales del siglo XIX, licenciada, cuando empieza toda esta revolución industrial en el mundo, y que se tienen que utilizar pues combustibles, que el mundo fija su atención en el petróleo. Y nosotros teníamos petróleo, pero para aventar para arriba, licenciada. De hecho, muchos campos de cultivo se echaban a perder porque de pronto alguien metía la yunta y de pronto empezaba a salir petróleo. O sea, lo teníamos a flor de tierra, licenciada. Así estábamos nosotros de ricos en petróleo, y seguimos siendo muy ricos en petróleo. Y es entonces, le digo, cuando las compañías extranjeras ponen sus ojos en México, y precisamente en el gobierno de Porfirio Díaz, José Yves Limantur, que era el ministro de Hacienda del gobierno porfirista, es el que negocia con varias empresas extranjeras la explotación del petróleo mexicano. En 1901 aproximadamente, licenciada, lo que México producía era, cuando mucho, 40,000 barriles de petróleo. O sea, era mínima la producción mexicana. Pero ya que llegaron las empresas extranjeras, y con la idea que tenían los porfiristas de generar fuentes de empleo, etcétera, la producción ya se empezó a contar en millones, licenciada. Empezó a crecer nuestra producción, pero obvio, las concesiones que se le dieron a los extranjeros les regalaban el petróleo. Era prácticamente regalado. Estaban exentos de impuestos con tal de que trajeran maquinaria y pusieran a trabajar a la gente o al obrero mexicano. Así, exentos de impuestos. Se dieron concesiones por muchísimos años para la explotación de petróleo. Ellos no tenían que rendir un informe, puesto que no pagaban impuestos, no tenían que rendir un informe de sus exportaciones de petróleo. O sea, el petróleo lo tenían ellos, así totalmente. Cuando llega Francisco I. Madero a la presidencia, Francisco I. Madero plantea un impuesto. Este impuesto era de 3 centavos por barril de petróleo. Era un impuesto que daba risa, realmente daba risa, ¿sí? 3 centavos de peso, ni siquiera de dólar, sino de peso, por cada barril de petróleo. Pues las compañías petroleras se ofendieron y dijeron que no iban a pagar ese impuesto, que no estaban de acuerdo, y sabemos que el embajador norteamericano fue pieza fundamental en la decena trágica para la muerte de Madero. Vamos a pensar que tuvo mucho que ver el petróleo mexicano
con ese impuesto que quiso imponer Madero. Posteriormente llega Huerta a la presidencia. Y cuando llega Huerta a la presidencia, lo apoyan los norteamericanos. Pero después a Huerta se le ocurre un impuesto de 6 centavos de peso. El doble de lo que estaba pidiendo Madero. Pues, ¿qué pasa con Huerta? Que cayó. Ya no lo apoyó el gobierno norteamericano y se vino bajo el gobierno de Huerta. Aparte, bueno, sabemos de todas las batallas y todo el movimiento revolucionario. Posteriormente, ya estando en el poder Venustiano Carranza, licenciada, con la Constitución del 17, y aquí vale la pena comentar esto. Anteriormente, licenciada, desde la Constitución del 57, de la época de Juárez, se dividía el suelo entre suelo y subsuelo. La gente podía ser propietaria del suelo, pero no del subsuelo mexicano. ¿Sí? Porfirio Díaz arregló todo para que se permitiera que las personas que compraban un terreno eran dueñas del suelo y del subsuelo, o como lo decían en ese tiempo, yo compro este terreno, ¿sí?, desde el cielo hasta el infierno, porque era como lo mencionaban, porque era hacia arriba y hacia abajo. Y esto, obviamente, las compañías petroleras compraron montonal de hectáreas y hectáreas y hectáreas. Pero aparte, imagínense las garantías que le daba Porfirio Díaz a los petroleros. Ellos compraban un terreno y decían, aquí vamos a explotar, vamos a sacar petróleo. Entonces el gobierno les regalaba una franja de 3 kilómetros de ancho alrededor del terreno donde ellos estaban expropiando petróleo. No era de ellos esa franja, pero nadie podía construir ni acercarse ni nada en una franja de 3 kilómetros, licenciada. O sea, todavía les regalaba más, con la condición de que pusieran a los obreros mexicanos a trabajar, pero en unas situaciones verdaderamente denigrantes, con trabajos de sol a sol, sin ninguna prestación social, con salarios de risa, verdaderamente. Y así es como trabajaba el obrero mexicano, licenciada. Le repito, Madero quiere poner un impuesto, no se lo permiten. Huerta quiere poner otro, no se lo permiten. Llega Venustiano Carranza y en la Constitución del 17, ándele, se regresa todo. Señores, quien compre un terreno en México será dueño del suelo, pero no del subsuelo. El subsuelo es mexicano, ¿sí? Y el subsuelo se marca a 2 metros de distancia. Entonces saquen el petróleo que está de 2 metros, o sea, del piso 2 metros para abajo. Pues obvio que no había ya nada. Pues no. Entonces, quieren sacarlo de más abajo, entonces van a tener que pagar un impuesto. Y sabemos que los americanos le niegan el apoyo a Venustiano Carranza, se da el plan de Agua Prieta y acaba por morir Venustiano Carranza, asesinado. Entonces llega Adolfo de la Huerta. Adolfo de la Huerta llega a cubrir un interinato con la muerte de Carranza, ¿sí? Y él quiere aplicar otra vez la Constitución del 17 y los norteamericanos desconocen el gobierno de Adolfo de la Huerta. Fíjense qué curioso, todo esto, cada vez que le quieren imponer un impuesto a los americanos y a los británicos, desconocen a los presidentes. Entonces, cuando llega Álvaro Obregón a la presidencia, ¿sí?, Álvaro Obregón, en lugar de aplicar la Constitución del 17, lo que hace es firmar los tratados de Bucareli. Y con esto les entrega el petróleo a los americanos. Se los entrega. Y entonces los americanos dijeron, entonces tú sí eres el presidente de México. A ti sí te reconozco como presidente de México. Hágame favor, licenciada. Y todo esto, el tema era el petróleo. Pero bueno, viene el sexenio de Plutarco Elías Calles. Y en el sexenio de Plutarco Elías Calles, Plutarco toma la presidencia y un año después dice, ¿sabe qué, señores? Que los tratados de Bucareli fueron un pacto de caballeros. Y ahí no dice, ¿sí?, no dice que es obligación del gobierno mexicano continuar con este tratado, y desconozco el tratado de Bucareli. Lo desconozco. Cosa curiosa, licenciada. A ver, seamos un poquito de mal pensados, licenciada. Cosa curiosa. Cuando desconoce el tratado de Bucareli, Plutarco Elías Calles, salta la guerra cristera. Salta el levantamiento armado en contra de Plutarco Elías Calles y el intento de matarlo. ¿Será acaso que estaba la mano del imperialismo detrás de todo? Vamos a dejar que cada quien tome su respuesta, licenciada. El chiste es que le arman una guerra cristera a Plutarco Elías Calles, ¿sí? Y durante el maximato
durante el maximato, no se aplican las leyes. No se están aplicando. Es hasta el último año, nada más tuvo 2, de Abelardo Rodríguez, donde lo que hace Abelardo es permitir la creación de sindicatos dentro de las empresas petroleras. Y las empresas petroleras inmediatamente protestaron y dijeron, ¿sí?, que de ser necesario, iban a poner en huelga a las empresas petroleras. O sea, imagínense, los mismos industriales iban a parar las empresas petroleras, pero no solo eso, licenciada, sino iban a evitar la compra de plata mexicana. Ya no nos iban a comprar nuestra plata, que es nuestro segundo producto donde más vendemos. Fíjense la serie de presiones, la serie de presiones. Sale Abelardo Rodríguez y llega Lázaro Cárdenas a la presidencia de la República. Todo esto que anticipamos, todo digamos, prólogo, ¿sí?, es para mostrar en qué momento llega Lázaro Cárdenas a la presidencia de la República, licenciada, con la presión enorme de todas las compañías petroleras, con un país que estaba siendo saqueado, pero sin misericordia, licenciada, un país desorganizado, que veníamos de guerra tras guerra, y que, perdón, ustedes saben que no utilizo palabras fuertes, pero que después de una revolución mexicana nos arman una estúpida guerra cristera, una verdaderamente estúpida guerra cristera, para desangrar más al país. Y es así como llega Lázaro Cárdenas a la presidencia de la República. Y Lázaro Cárdenas lo que hace en 1935 es organizar a los obreros en México, y forma una gran central de obreros que mucho tiempo después sí se corrompió, sí, que era un nido de corrupción, que fue la CTM. Pero en un principio era organizar a todos los obreros, y propone que todas las empresas, había tantos sindicatos de petroleros como empresas, entonces propone que se haga un solo sindicato para todas las empresas. No, las empresas pegaron de gritos, licenciados. Pegaron de gritos de que ahora ya no se iban a enfrentar a un sindicato dividido, sino un sindicato unido por completo. Es entonces, licenciada, que precisamente Lázaro Cárdenas apoya muchísimas huelgas, muchísimos paros. Él ayuda al obrero mexicano. Y no solamente continúa con el reparto agrario, ¿sí?, que se había detenido, continúa con este reparto agrario y empieza a repartirles tierras a los campesinos. E insisto, a organizar a los obreros. Una de esas grandes huelgas que soluciona Lázaro Cárdenas fue la de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza, de la Mexican Light and Power, que en el 36 deja sin luz 9 días al centro del país, y que inmediatamente muchos sindicatos se adhieren al Sindicato Mexicano de Electricistas para establecer una huelga nacional, no en contra del presidente Cárdenas, sino en contra de todos estos extranjeros que llegaron desde la época de don Porfirio Díaz. Y Lázaro Cárdenas apoyó todas estas huelgas, y surge el gran movimiento obrero mexicano, licenciado. Vamos acercándonos a 1938. Ya que hay un sindicato de trabajadores de la República Mexicana, trabajadores petroleros, es entonces que revisan las condiciones de trabajo del obrero mexicano. Y las condiciones eran, le repito, denigrantes, verdaderamente denigrantes. Empezando por el salario que ganaban, sin ninguna prestación, ni servicio médico, ni auxilio, no tenían nada. ¿Sí? Entonces, Lázaro Cárdenas les exige que reporten lo que están vendiendo en el extranjero, y se niegan. Entonces Cárdenas los obliga, y se forma una comisión de 60 gentes, en los que estaban Jesús Silva Gerson, el abuelo, donde estaba Vicente Lomardo Toledano, o sea, gente de los años 30 y muy importantes, y revisaron la industria petrolera mexicana y vieron el saqueo y misericordia que estaban haciendo los británicos, los holandeses, los canadienses, los norteamericanos, que se estaban llevando todo. Sí. Es entonces que Lázaro Cárdenas dice: señores, vamos a empezar porque ustedes le van a aumentar el salario a los mexicanos. Las empresas petroleras ganan mucho, por lo tanto van a destinar 26 millones de pesos más para el pago de salarios. Y los petroleros dijeron: ¿sabes qué? Que no te damos nada. Señores, yo les garantizo, sí, que no vamos a tocarlos, que les vamos a dar apoyos, pero páguenle bien al obrero mexicano. En una reunión, licenciada, en una reunión, no pude averiguar el nombre del funcionario ni de qué empresa era, pero era un funcionario extranjero. Y en plena plática con Lázaro Cárdenas, con el general Lázaro Cárdenas,
agarra y dice, ¿y quién nos los garantiza? Y Lázaro Cárdenas le dijo, yo, que soy el presidente. Y agarra a este tipo y le dice, tú no eres nadie. Ay. De ese tamaño, era el insulto. O sea, ni siquiera al mismo presidente de la República respetaban. Así se sentían poder. Le digo, no sé qué funcionario fue, pero era un extranjero, ni de qué empresa era. Licenciada, él les avisa el día 3, el día 5, el día 7. Señores, o ustedes ceden y empiezan a pagarle bien a los obreros mexicanos, o me voy sobre de ustedes. Y ellos no lo creyeron. Entonces el 18 de marzo, licenciada, el 18 de marzo, para sorpresa de todos, ¿sí?, Lázaro Cárdenas decreta la expropiación petrolera. Todos los bienes de las empresas petroleras, camiones, barcos, oleoductos, plantas procesadoras, todo pasaba a poder de la nación. ¿Sabe qué hicieron los petroleros, las empresas? Carcajearse, dijeron, ustedes no pueden, ustedes no tienen la capacidad, empezando porque me tienen que pagar todo eso. Licenciada, 5 días después de la expropiación petrolera, el día 23 de marzo, espontáneamente, sin acarreos, sin camiones que llevaban gente porque les daban una torta o un refresco, la gente espontáneamente llenó el Zócalo de la Ciudad de México, más de 100,000 personas, y le tuvieron que avisar al general Cárdenas, se está juntando el pueblo. Así, le repito, de manera espontánea, no eran acarreados, para ir a brindarle el apoyo al presidente Cárdenas. Y empezaron a gritar que ellos daban dinero, pero que se pagara ya a las empresas petroleras, para que se fueran ya de México. Y doña Amalia Solórzano, la esposa del presidente Cárdenas, se fue al Palacio de Bellas Artes. Y ahí la gente hacía fila, regalaban anillitos, aretitos, hubo gente que hasta regaló gallinas, licenciada. Tenga para que la vendan y de ahí saquen para pagar el petróleo. Yo sé que no se reunió la cifra enorme que nos estaban cobrando los extranjeros por el petróleo, bueno, por la expropiación, pero fue simbólico, se juntaron cerca de 2 millones de pesos. Fue simbólico, licenciada, porque la gente iba de a 10 centavos, de a 15 centavos. El petróleo mexicano, ¿sí?, lo recobró el pueblo de México. El pueblo. Entonces, licenciada, todo ese tipo de presiones internacionales tenía el general Cárdenas encima. De pronto nos quedamos, sí, tenemos ahí una industria, pero no tenemos barcos, no tenemos carreteras para mover nuestro petróleo con camiones, y empieza a darse el bloqueo, y nadie nos quiere comprar petróleo. Nadie, hasta los países centroamericanos, ¿sí?, cancelan las peticiones de petróleo. Y de pronto, ¿quién cree que se aparece en el panorama, licenciada? Cuando se descubre, ¿sí?, o se sabe que tropas norteamericanas se van a la frontera y que ellos iban a tomar, para garantizar las propiedades de las industrias extranjeras, ellos iban a tomar posesión de nuestra zona petrolera en el norte del país, ¿sí? ¿Quién cree que entra el quite? Increíble, licenciada. Y estas son de las cosas que no se quieren decir de la historia de México. Entra el quite Alemania, Italia y Japón. Así de plano. Japón nos compra petróleo. No le vendimos mucho, algo así como 2 millones de barriles, porque está lejísimos Japón y no tenemos barcos para llevarles petróleo hasta Japón. No fue mucho, pero a Italia se le vendió y a Alemania se le vendió muchísimo petróleo. No teníamos barcos. Bueno, pues se hace una especie de requisa de barcos alemanes e italianos, y se bautizan con nombres mexicanos. El Pánuco, el Faja de Oro, ¿sí? Se les ponen nombres mexicanos y con eso empezamos a venderles nuestro petróleo a las potencias del eje, licenciada. Es ahí donde sostenemos nosotros que Lázaro Cárdenas tuvo el tino, licenciada, de hacer lo mismo que Carranza con el telegrama Zimmerman, que insisto, hace 25 años todo el mundo decía, eso no existe. ¿Cuál telegrama Zimmerman? Eso es falso. Y hace 10 años el gobierno de México
ya reconoció oficialmente, ¿qué creen? Que sí existe el telegrama Zimmermann, donde Alemania le propone a Venustiano Carranza regresarnos California y regresarnos Texas si le permitimos desembarcar tropas durante la Primera Guerra Mundial. Sabemos que esto va a ser difícil, van a pasar muchos años para que el gobierno pueda aceptar esto. Van a pasar muchísimos años porque digamos que la encarnación del mal es Adolfo Hitler. Pero al final de cuentas, por medio de su embajador en México, Friedrich von Papen, sabemos, aunque no tenemos el documento, no lo tenemos, licenciada, pero sabemos de buena fuente, que por medio del embajador Friedrich von Papen, garantizan al gobierno mexicano de que en caso, ¿sí?, de una penetración militar en nuestras zonas petroleras, Alemania, ¿sí?, mandará tropas para resguardar los intereses de los mexicanos. ¿Qué pasa con esto, licenciada? Alemania en 1938 ya era una potencia que se había estado preparando. Eso de que, sí, bélicamente, licenciada, la Segunda Guerra Mundial empieza el 1 de septiembre del 39, pero realmente la Segunda Guerra Mundial comienza al otro día de que acabó la primera. O sea, la Primera Guerra no acabó. Las condiciones en las que se rinde Alemania, etcétera, provocaron que al otro día ellos ya estaban pensando cómo levantarse e irse por la venganza. Y se cumplió en el 39. Entonces en el 38 ya era una potencia enorme. Los americanos no querían problemas. Y se detienen. Los canadienses, los holandeses, los ingleses se detienen. Entonces de alguna manera, aunque sea de rebote, a la Alemania de Hitler le venimos a deber nuestro petróleo. Ahora, no, a lo mejor algunas personas que nos están escuchando dicen, ahora sí el profesor Francisco, ahora sí, ¿qué le pasa al profesor? No solo lo decimos nosotros. Pueden ver publicaciones en Cuo, en la revista Cuo, donde han salido artículos que defienden esta tesis, ¿sí? Podemos ver algunos otros libros, Derrota Mundial, etcétera, donde se sostiene esta tesis precisamente de que fue gracias, digamos, de pantalla a lo mejor, pero nos apoyaron. Aunque después se vino la guerra y ellos fueron los malos de la película, pero bueno, de alguna manera nos ayudaron. Y Cárdenas tuvo el tino de aceptar la ayuda de Hitler. De decir, señores, métanse a México y miren quién va a venir a ayudarnos. ¿Se atreven o no se atreven? ¿Y qué cree? Que no se atrevieron y que nos quedamos con nuestro petróleo, licenciado. Nos quedamos con nuestro petróleo. Después se vendrían la Guerra Mundial, un año después. Se vendría la Guerra Mundial, licenciada. No es la idea hablar ahorita de la guerra. Sí queremos tocar algunos puntos, pero yo quiero hablar de Lázaro Cárdenas. Licenciada, en 1940 deja de ser presidente Lázaro Cárdenas y sube a la presidencia de la República Manuel Ávila Camacho. Cuando México nos son hundidos nuestros barcos petroleros, supuestamente por submarinos alemanes, son hundidos en el Atlántico mexicano, el Pánuco, el Faja de Oro, sí. México se ve precisado declarar la guerra a las potencias del eje. Le declara la guerra a Japón, le declara la guerra a Alemania y le declara la guerra a Italia. México, con bandera mexicana, solamente participamos con el Escuadrón 201. Que caramba, tuvimos la oportunidad, licenciada, de conocer a los sobrevivientes del 201, ya señores muy grandes, y de platicar con ellos, ¿sí? Digo solamente no por menospreciarlo, sino porque México, con bandera mexicana, no mandó mucha gente a la guerra. Era un escuadrón de 300 pilotos mexicanos, que haremos un capítulo especial de Urus Radio con las historias del 201 en Manila, en Luzón, etcétera, en la Guerra del Pacífico. En la guerra en Europa, México no mandó soldados. Brasil sí. Había un cuerpo expedicionario brasileño. México no. Más sin embargo, México colaboró con más de 40,000 hombres bajo el ejército norteamericano. Más de 40,000 hombres. Y varios premiados por su heroísmo. Aparte, licenciada, México empezó a mandar braceros. Porque los americanos estaban en el frente de guerra. Entonces México empieza a mandar braceros para que cubran los huecos dejados por los obreros norteamericanos. Y licenciada, en los radios, en las estaciones de radio, hago de canto así como Urus Radio, aunque nosotros transmitimos por internet,
en ese tiempo no existía, decían, en inglés obviamente, que donde vieran a un trabajador mexicano caminando por una carretera, lo levantaran y lo acercaran a lo más posible al lugar donde él iba, porque venían a ayudar. Eran bienvenidos los braceros mexicanos, bienvenidos. Eran los que estaban haciendo producir a los Estados Unidos alimentos y todo esto que tanta falta les hacía. Y esto fue un pacto, pues, un pacto entre Ávila Camacho y Roosevelt, ¿sí? Entonces México colaboró mucho en la Guerra Mundial. Pero ahí le va otro tino, licenciada, y esto creo que nadie lo va a poder negar, licenciada. Fíjese bien. En el 39 comienza la guerra. En 1941, ¿sí? Manuel Ávila Camacho toma la presidencia de la República y nombra al general Francisco L. Urquizo, sobreviviente de la Revolución Mexicana. Lo nombra como secretario de la Defensa Nacional. Estábamos en época de guerra. Y fue una guerra mundial, licenciada. Fue una guerra mundial. Aquí en México como que no nos la creíamos. Como que todo allá era en Europa. Lejos. Y vamos a hacer otra vez un programa que ya hicimos, fue de los primeros de Euros Radio hace 2 años. Hablando de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en México, que fueron muchísimas y que no sabemos. Les platicábamos, ¿usted se acuerda que hasta esa canción que hizo famosa Yuri últimamente? Bueno, hace como 15 años. La del apagón. Se recordará usted, claro, ¿no? Con el apagón, qué cosa tan chévere. Esta canción la escribieron por los apagones que se hacían en la Ciudad de México y en varias ciudades del país, Guaymas, Veracruz, en los principales puertos, para prevenir un bombardeo, porque pensaban que los japoneses nos podían bombardear, ¿sí? Y nosotros lo tomamos a chunga, pues, hasta hicimos una canción y una rumba y todo, lo tomamos a chunga. No era cosa de juego, licenciada, porque el 7 de diciembre de 1941... los japoneses atacan Pearl Harbor. Atacan Pearl Harbor y después de eso, licenciada, ya nada los detiene. Salvo la flota norteamericana en Midway, ya no había nada que los detuviera hasta las costas de California. Si los americanos pierden la batalla de Midway, la siguiente batalla era en San Francisco, o era en Los Ángeles, o era en San Diego. Se jugó el todo por el todo en la batalla de Midway, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Inmediatamente los norteamericanos, cuando vino el bombardeo de los japoneses en Pearl Harbor, y como tenían tratados de colaboración mutua con el gobierno de Ávila Camacho, agarran y proponen que les permitamos construir una base naval militar en la península de Baja California, licenciada. Entonces, todos los expresidentes sobrevivientes se adhirieron a Ávila Camacho cuando le declaró la guerra a las potencias del eje. Y todo el mundo decía que Lázaro Cárdenas quedara como secretario de la Defensa. Y no, él quedó como comandante del Pacífico. Porque él dijo, yo prefiero irme para allá. Pero no les permitan a los americanos meterse a Baja California porque no los vamos a sacar nunca. No los vamos a sacar. Y eso es cierto, licenciada. Pregúntele a los cubanos de Guantánamo. Ahí pusieron su base militar en Guantánamo los norteamericanos, vino la Revolución Cubana y no los pudieron sacar. Y los americanos sabían que estaban rodeados por miles de ametralladoras cubanas, pero de ahí no se movieron. Y hasta el día de hoy todavía Obama, en su última campaña, ¿sí? Ahora que se religió, dijo que iba a cerrar definitivamente Guantánamo. Y efectivamente lo están cerrando. Pero acaba de declarar Obama, no tiene mucho, que iban a restablecer relaciones diplomáticas con Cuba, que qué bueno que ya se va a hacer, que va a terminar el bloqueo cubano. Qué bueno que se va a hacer, licenciada. Pero que no iban a entregar la propiedad de Guantánamo. Iban a desmantelar la base, pero no van a entregar la propiedad. Ahora pregúntele usted en Alemania, ¿cuántas bases norteamericanas hay? En Japón, ¿cuántas bases norteamericanas hay? Y en todo el mundo hay bases norteamericanas. A ver, sáquelos de ahí. No se salen. Y no se van a salir, licenciado. Y Cárdenas, Lázaro Cárdenas dijo, si les permitimos a los americanos meterse a la península, nos la van a quitar. Pues yo personalmente me voy a cuidar el Pacífico. Licenciada, si de por sí ahorita la península de Baja California está casi despoblada, sabemos que Baja California Sur apenas se convirtió en estado, ¿sí? Baja California Sur era un territorio
licenciada, todavía podemos avanzar kilómetros y kilómetros por la península sin encontrar gente. Pues en los años 40 menos. Pues Cárdenas allá andaba en jeep con su gente, en avioneta, en barco, cuidando nuestras costas, licenciada. Porque es bien cierto, o se podían meter los americanos o podían desembarcar los japoneses. Ellos estaban esperando una oportunidad. Si no los detienen los americanos en Midway, los japoneses desembarcan en costas mexicanas. ¿Y quién estuvo ahí? Perdón que lo diga, obviamente nosotros admiramos mucho a Lázaro Cárdenas, lo admiramos mucho, lo respetamos, no lo decimos peyorativamente, pero se nos figura como un perro guardián. Allí estaba él vigilando el mar, por si llegaban los japoneses, para que no se metieran los americanos. Porque le repito, si ellos se hubieran metido, no los hubiéramos sacado, licenciado. Y ahí estaba el general Lázaro Cárdenas cuidando el territorio nacional. Poca gente sabe que esa fue una de las labores del presidente Cárdenas, bueno, en ese momento ya expresidente, como comandante del Pacífico, defender nuestro territorio. Por eso la gente lo quería tanto, licenciada. Por eso la gente lo nombró el Tata Cárdenas. Entonces fíjese, todo lo que nos vino a dar este gran personaje mexicano. Rescatar nuestro petróleo con toda la presión internacional que tenía. Organizar a los obreros mexicanos. Que después, insisto, se dio la corrupción. Sí, es cierto. Organizar a los obreros mexicanos. Continuar con el reparto agrario. Que el reparto agrario y la creación del ejido por parte de Lázaro Cárdenas se vino a acabar con Salinas de Gortari, donde se volvieron a privatizar las tierras y se volvieron a formar latifundios. Esos latifundios contra los que luchó Zapata ya existen otra vez en México. Y estamos cerrando ingenios azucareros y todo. Y se están perdiendo las tierras en manos de unos cuantos, gracias a Salinas de Gortari. La revolución sigue siendo traicionada, licenciado. Y Lázaro Cárdenas todavía, cuando la revolución cubana, licenciada, él invitó a que la gente que quisiera ir a luchar a la revolución cubana, él iba a rentar un avión y se los llevaba. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de los años 60. Y entonces el presidente López Mateos le habló a Lázaro, le dijo, ¿sabes qué, Lázaro? No me estés alborotando a la gente. Y boicoteó cualquier intento de salida de los mexicanos a apoyar la revolución cubana. Y es histórico que solamente llegó, donde estaba Lázaro Cárdenas ahí, porque lo citó a un costado del Palacio Nacional, y el único que llegó fue el ingeniero Eberto Castillo. Fue el único que llegó. Que después el ingeniero Eberto Castillo sería el líder de los maestros durante el movimiento del 68. Y que cuando se estuvo escondiendo para que no lo agarrara la policía, quien lo escondió fue Lázaro Cárdenas en su casa. Y esto nos lo dijo en persona el ingeniero Eberto Castillo, que tuvimos el gusto de conocer y de tratar. Y él nos lo dijo. ¿Sí? Yo salvé la vida por el general Cárdenas. Así de plano. Pero el general Cárdenas, aunque López Mateos lo boicoteó, se fue a la revolución cubana. Entonces es un orgullo. Y vamos que hemos tenido la oportunidad de estar en la isla. Ver el Museo de la Revolución. Y entrar al Museo de la Revolución Cubana. Y de pronto encontrar un busto ahí de Benito Juárez. ¿Sí? Al gran mexicano Benito Juárez. Y encontrar un busto del general Cárdenas. Y ver una foto cuando una de las entradas que hizo Fidel a la Plaza de la Revolución, cuando el triunfo de la Revolución, y va él caminando, va en un coche, perdón, no es cierto, va caminando, y va Raúl a un lado, va Camilo Cienfuegos, va el Che Guevara, o sea, ellos van hasta adelante, y va Lázaro Cárdenas, licenciado, vestido de traje, y él va en la Revolución Cubana. Y vimos las fotografías de cómo quieren a Lázaro Cárdenas en Cuba. Porque aparte Lázaro protegió a Fidel. ¿Sí? Entonces, es un gran mexicano. Yo creo, licenciada, que sí. Él, y así está hecho, él merece estar en el Monumento a la Revolución. Yo creo que Villa y Zapata, que ya dijimos que Zapata no está en el monumento, Villa y Zapata lucharon, pero no pudieron concluir. Lázaro Cárdenas
es la conclusión de la Revolución Mexicana. Le dio al pueblo muchas cosas por las cuales peleó. Desafortunadamente vino la corrupción posterior y todo se echó a perder. Y se ha seguido echando a perder y estamos entregando nuestro petróleo, nuestra electricidad, todo lo estamos entregando al extranjero, licenciada. Bueno, no nosotros, el gobierno que injustamente está ahí. Por eso Iñárritu pidió un gobierno que mereciéramos realmente, porque no merecemos el gobierno que tenemos, licenciada, y por eso Iñárritu lo pide, y lo estaban viendo cientos de millones de personas en todo el mundo, y de pronto ya tuvimos un chamaco mexicano que en plena entrega del Nobel agarra y se va con una bandera mexicana ensangrentada. Estas no son casualidades, licenciada. En todas partes del mundo saben lo que está pasando en México, menos en México. Porque en México estamos viendo el fútbol, estamos viendo las telenovelas, estamos viendo a Laura, estamos viendo, no sé, nos tienen embobados en nuestro país. Y allá afuera sí se dan cuenta de lo que nos está pasando en México. Pero, licenciada, no era un programa de Lázaro Cárdenas, era de expropiación petrolera, pero de pronto el hablar de Tata Lázaro, caramba, nos envolvió, licenciada, y hemos dado pues bastantes datos acerca de Tata Lázaro. Y un gran mexicano, revolucionario. Qué bueno que sus restos están ahí en el Monumento a la Revolución. Y gracias a él, bueno, pues obtuvimos nuestro petróleo. Gracias a él conservamos nuestro territorio íntegro, licenciada. Gracias a él mucha gente todavía, aunque con mucha presión, pero todavía tiene sus tierras. Fundó el Politécnico Nacional y sabemos cuántos ingenieros, cuánta gente ha salido del Politécnico Nacional. Fue un gran presidente, verdaderamente, licenciado, un gran presidente. Lástima que todavía a la fecha hay gente que lo ataque, ¿no? Es increíble que todavía lo ataquen, pero así es increíble que todavía hay gente que ataca a Benito Juárez, por ejemplo. Pero es de esos personajes que hacían falta en México y llegaron. Licenciada, pues es lo que podemos hablar. Le repito, no era la intención hablar tanto de Lázaro, pero nos envolvió el tema de Lázaro. Era más la expropiación petrolera, pero bueno, ya dimos los datos más importantes. Licenciada, ¿qué le parece? Ok, profesor, mire, tenemos muy poco tiempo. Aquí hay unos comentarios de Antonio Chávez. Dice, y ahora ya lo sacaron. Estaba hablando de... bueno, ahorita comentó usted de algo. Bueno, ahorita lo comentamos. Y dice también, el Papa Francisco dijo, espero que Argentina no se mexicanice. Sí, terrible eso, terrible. También lo dice Arturo Gamol, hasta el Papa sabe, le preocupa que Argentina se mexicanice. Así es. Y bueno, están en el chat varias personitas, Emanuel Bernal, José Luis Vázquez, Arturo Gamol, está también Eduardo Javier Vadillo Moya, y dice que, ¿qué tal, Francisco? Tú siempre tan interesante, saludos. Y ya gracias Javier Vadillo. Ya había dejado otros comentarios y bueno, teníamos pendiente, profesor, el reto del mes. Ay, licenciada, perdón. Rapidísimo lo vamos a decir. Entonces, listos porque va a ser una pregunta sencillísima. Igual el que conteste aquí en el chat pues va a ser el ganador. Vamos a ver, ¿qué presidente desconoce el Tratado de Bucareli? Así de sencillo. Está muy fácil, licenciada. Sí, es súper fácil. Lo que queremos es que se lleven el libro, profesor. Así es que pues los esperamos aquí. Mire, ya Antonio Chávez dice de los americanos. Sí, exactamente. Bueno, esperamos aquí su respuesta y pues a todos los que nos escuchan, muchas gracias. Aquí esperamos, ya también publicaremos quién es el ganador. Yo sé que estuvieron muy atentos el día de hoy, estuvo súper interesantísimo el tema. Yo me acuerdo, profesor, que también conocimos la casa de la señora Amalia Solórzano. Así es, licenciada. Entonces también es un orgullo, también estuvimos, bueno, yo he estado muy cerca de Cuauhtémoc Cárdenas y pues muy cerca de alguna manera del presidente Lázaro Cárdenas, ¿no? Y pues bueno, muchas gracias, ya se nos está acabando el tiempo, que estén muy bien, cuídense, hasta luego y bueno, nos escuchamos el próximo lunes. Ya tenemos ganador, sí, así es, Arturo Gamol, es Calles,
Efectivamente, así es que te vamos a hacer llegar el libro. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego.